Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. Hoy estamos en este nuevo vlog número 15 en el que vamos a hablar del nuevo contenido que va a haber por el canal durante las próximas semanas y a qué hemos jugado. Puesto que esta semana la verdad es que hemos estado jugando mucho, hemos jugado muchos juegos que nunca habíamos jugado, que hemos estrenado, a juegos que hacía mucho tiempo que no jugábamos, y os voy a contar un poquito aquí mis impresiones. En primer lugar, con los juegos que van a aparecer durante esta semana, que haces una colaboración con la editorial de Beer, tenemos un par de juegos, uno de caja grande y uno de caja pequeña, y el primero de todos es este, Dominion, la segunda edición de la estrella, el gran juego estrella de Donald Vaccarino. Dominion es un juego que fue el primero que implementó la mecánica de construcción de mazo. Por lo tanto, podemos decir que debemos muchísimo a ese diseño que es Dominion. En Dominion se distribuirán una serie de cartas elegidas al principio de la partida y los jugadores comenzarán con un pequeño mazo que tendrán que utilizar para ir comprando cartas que añadirán a su baraja. Cada turno jugarán una carta y desatarán su efecto, y de esta manera tendremos que intentar conseguir que nuestro mazo sea lo más potente posible, consiguiendo diferentes cartas que serán los que nos otorgan puntos al final de la partida. Un juego que creó una mecánica que ha sido reimplementada muchísimas veces, en este caso en esta segunda edición. Ya veremos cómo funciona. El segundo juego que tenemos aquí, gracias a The Beer, es este pequeño pero gran juego de cartas que es Bar Bestial. Bar Bestial es un juego de cartas en el que cada jugador tendremos una serie de animales que tienen un valor numérico y un efecto al jugarlos. El juego se trata de intentar hacer que nuestros animales entren dentro del bar. Colocaremos una fila, los animales que queden al principio de la fila, cuando se complete con 5 animales, los dos primeros entrarán, el último será eliminado de la fila y tendremos que seguir intentando meter animales. Cada uno de los animales tiene un efecto distinto, como tenemos un cocodrilo que se comerá a todos los animales que tengan un valor inferior al suyo, excepto a las cebras. Tenemos las jirafas que van saltando a los diferentes animales, el canguro también saltará, los loros echarán a los animales, el león se colocará el primero, etc. Y tendremos que intentar hacer que sean nuestros animales los que entren dentro del bar. Uno de estos juegos de cartas muy chulos que a mí me parece muy recomendado. Lo tendremos en el canal. Después vamos a continuar con unos juegos que tenemos aquí de la editorial Maldito Games, que en primer lugar os quiero mostrar este Meeple Land. Meeple Land es un juego familiar diseñado por un par de diseñadores que la verdad es que están en muy buena forma, Cyril Allard y Frederick Gerard, que la verdad es que Frederick Gerard ha diseñado dos de los juegos familiares que a mí me han dejado mejores sensaciones en estos últimos años, que son It's a Wonderful World y este Meeple Land. La verdad es que me parece que hacer buenos diseños muy seguidos es algo que es de agradecer. Os quiero comentar que en Meeple Land los jugadores lo que tendremos que hacer es diseñar nuestro propio parque de atracciones. En este parque lo que tendremos que hacer simplemente es, con una cantidad de dinero, comprar diferentes losetas que tendremos que ir colocando en nuestro tablero de jugador. Cada loseta tiene una atracción y diferentes caminos que tendremos que ir conectando para generar nuestro parque. La gracia es que cuando pasemos en cada ronda, vendrán a nuestro parque un autobús lleno de meeples de diferentes colores, y cada una de las atracciones y de los servicios que otorguemos nos permitirá colocar ciertos colores de meeple. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta qué tipos de atracciones tenemos, porque cuantas más atracciones distintas tengamos al final de la partida, mayor cantidad de puntos, y el tipo de meeple que podemos colocar dentro de nuestro parque, porque algunos dan más puntos que otros, y sobre todo poder tenerlos dentro del parque, porque los que se nos queden en la puerta nos quitarán puntos al final de la partida. Este meeple lo hemos jugado y nos ha parecido que es bastante correcto. Es un juego que está bastante bien, si bien tampoco ha sido algo revolucionario o algo que yo haya dicho, ostras, me ha encantado, pero es un juego que tiene muchas posibilidades. Solo hemos jugado una partida, tenemos que darle más partidas para ver cómo evoluciona, pero esa sensación de desarrollo del juego, porque cuanto más gente tengas dentro de tu parque, mayor cantidad de dinero vas a obtener al final de cada ronda, por lo que tendrás más posibilidades de comprar nuevas losetas para el siguientes turnos. Entonces hay que tener una buena combinación ahí de tipo de estructura con la gente que metes en tu parque para obtener más dinero, etcétera, que es una vuelta de tuerca bastante chula. Yo quiero destacar que yo, si alguna vez he intentado diseñar algún juego, quería diseñar un juego de crear tu propio parque de dinosaurios, y la verdad es que muchísimas cosas de las que yo tenía pensadas de ese juego vienen reflejadas en este juego. Por lo tanto, también ver ese tipo de cosas que yo tenía pensadas para hacer en un tipo de juego de parque de dinosaurios, en un parque temático
que ciertas mecánicas se asimilan, me ha gustado verlo reflejado y la verdad es que el juego me ha gustado bastante, aunque no me ha parecido nada revolucionario, como puede ser por ejemplo It's a Wonderful World, que sí que me gustó más, me parece que es un juego muy muy chulo y totalmente recomendado. Otro de los juegos de Maldito Games que tenemos aquí es un juego que no hemos podido resistirnos a adquirir, que es este Calico. Este Calico, un juego de gatos y de mantas, en el que los jugadores lo que tendremos que hacer es ir colocando diferentes piezas en nuestro tablero. Es un juego muy sencillo, con unas reglas muy sencillas, puesto que tendremos una mano de 2 losetas y tendremos que elegir una para colocarla, decidiremos dónde en nuestro tablero y luego de un pool de 3 losetas cogeremos una. Y ya está, eso es todo lo que tenemos que hacer en Calico. Sin embargo, tendremos 3 vías de formas de obtener puntos, que son a través de unos objetivos que tenemos en el tablero, que colocaremos 3 al principio de la partida, a través de colocar fichas que sean del mismo color, puesto que si agrupamos 3 losetas del mismo color nos darán un botón que nos da 3 puntos, y luego tenemos los objetivos de gato, es decir, cada gato tendrá 2 patrones objetivo, y si conseguimos cumplir la condición del gato con fichas adyacentes del mismo patrón, pues colocaremos un gato que nos dará puntos al final de la partida. Por lo tanto, tenemos esas 3 vías de puntuación, por lo que cada loseta que coloquemos en el tablero cuenta. Es decir, nos presenta un reto muy chulo, muy, muy bueno, y hace que este Calico haya sido un bombazo. Este Calico se va a vender súper bien y nosotros, o sea, yo ya he jugado 10 partidas y lo tengo aquí una semana porque me ha encantado. He empezado el reto en solitario, además el juego tiene unos objetivos al final del manual para ir marcando los logros que vas consiguiendo. Me ha encantado, me parece que este juego es como Wingspan, es un juego que hay que tener porque dentro de su categoría, tanto por estética como por calidad del juego y como por capacidad para ponerlo de encima de una mesa y que cualquier persona se ponga a jugar, me parece un juego totalmente recomendado. Ya tendréis el cómo se juega próximamente, pero ya os puedo decir que yo he jugado 10 partidas en 4 días porque me ha encantado el juego y he conseguido incluso enganchar a Laura para que juguemos partidas y todo. Así que totalmente recomendado este Calico. Y el último juego, que también va a aparecer por el canal, también es de la editorial Maldito Games, y es un roll and grade que le tenía muchísimas ganas, que es este Trek 12. Trek 12, que es un roll and grade, pero es que además es un poco inusual por la dinámica que crea. Porque nos encontramos con un roll and grade muy sencillito, en el cual tendremos 2 dados, los lanzaremos y tendremos que colocar el número que nos salga en unos circulitos que simulan unas montañas. ¿Qué pasa? Que cuando lanzamos los 2 dados podemos decidir si queremos utilizar el número más alto que haya salido en los dados, el número más bajo, la suma de ambos dados, la resta de ambos dados o la multiplicación de ambos dados. Sin embargo, cuando elijamos qué es lo que queremos hacer, tacharemos esa opción en nuestra plantilla, teniendo en cuenta que en los mapas convencionales solo podremos hacer 4 veces esa operación. Por lo tanto, si hacemos 4 sumas durante la partida, ya no podremos hacer más sumas y tenemos que tener eso en cuenta. Luego puntuaremos de una manera en la cual cada vez que colocamos un número adyacente que sea un valor superior o inferior, es decir, si ponemos un 7 y tenemos un 6, se generará una cadena y tendremos que intentar conectar la mayor cantidad de números. Lo mismo pasa con 2 números iguales adyacentes. Si tenemos 2 7 adyacentes, se colorean y eso hace como un grupo. Al final de la partida puntuaremos cada grupo con determinados tipos de puntuación y luego además también puntuaremos por la cadena más larga que hayamos hecho y por el grupo más largo que hayamos hecho. Destacar que a mí se me da fatal este juego, es decir, no soy capaz de puntuar muy alto. El juego tiene una forma de puntuar que para mí no hace conexión en mi cerebro y siempre intento hacer cosas muy largas y cosas muy raras y luego al final sumo y me da una puntuación de en torno a 60, mientras que a otras personas con las que he jugado les da puntuación de 80, 90, incluso 100. El juego está en Board Game Arena, he jugado bastante también en Board Game Arena y no hay manera de que gane una partida, se me da fatal el juego. Añadir que el juego de primeras te viene con 3 montañas, cada una con una dificultad superior, que puedes hacer una sola expedición express subiendo una montaña, o puedes subir varias montañas en una serie de 1, 2 y 3. Por lo tanto, te permite hacer partidas encadenando 3 ascensos seguidos con diferentes cosas, porque además también puedes apuntar tus resultados de puntuación, ir batiendo los récords, lo que dará más puntos, etcétera, que le da una vida muy grande al juego. Si todo esto no fuese poco, además tiene una serie de cartas que conseguirás que te permiten hacer diferentes efectos durante la partida si juegas en este modo de 3, en modo campaña. Y adicionalmente viene con 5, 6, 7 sobres que, si completas ciertos hitos en una partida, por ejemplo, colocar 5 números iguales adyacentes, podrás abrir ese sobre que te desbloqueará nuevo contenido o nuevas cosas durante el resto de partidas. La verdad es que es un juego muy, muy, muy chulo, me ha encantado y el hecho de que tenga esos sobres lo hace un juego
muy bueno. Este Trek 12 lo tendréis en el canal próximamente. Y esto es todo lo que os quería comentar en cuanto a los juegos que van a salir en el canal. Como podéis ver, he podido hablar muchísimo de ellos, puesto que hemos podido estrenarlos casi todos, y así os he podido hablar un poquito sobre las partidas. Sin embargo, me queda hablar de muchas cosas que hemos jugado y que no he nombrado recientemente en el canal. En primer lugar, bueno, os quería comentar que estoy pensando hacer un vídeo sobre los 5 diseñadores que más me gustan, o de los cuales tengo más juegos en mi ludoteca, etc. Y en ese vídeo seguramente hable de Phil Walker Harding, que me parece uno de los diseñadores más buenos en cuanto a juegos familiares y que no se tiene tanto en cuenta porque no hace juegos muy pesados o muy enrevesados. Phil Walker Harding es el diseñador de grandes juegos familiares como puede ser Sushi Go Party, Dungeon Raiders, Oso Park, La Casa de Caramelo, etc. Son juegos muy muy chulos que tienen un público enorme y que a mí me encantan y me parecen de lo mejorcito en su género. Pues os quiero comentar partidas a 2 juegos que he jugado últimamente de Phil Walker Harding, a los que no había jugado mucho. Uno de ellos es Cacao. Cacao es un juego de colocación de losetas que tiene una mecánica muy sencilla, y es que tenemos 2 tipos de losetas, unas losetas de selva que tienen como ciertas habilidades que son recoger cacao o pagar cacao para coger monedas, o pujar por unos templos para obtener puntos al final de la partida, o avanzar nuestro aguador por el remanso del río. Tienen esas características, una loseta con una simbología. Y los jugadores vamos a ir colocando unas losetas que tienen unos trabajadores dibujados en cada una de las 4 caras de los lados del cuadrado de la loseta. Entonces tendremos que girarla y colocarla en una posición específica para encarar esos trabajadores a una loseta u otra para realizar los efectos de cada loseta. Es decir, si colocamos 2 trabajadores adyacentes a una zona de recolección de cacao, pues cogeremos tantas fichas de cacao como indique el número de trabajadores. Y luego podremos venderla por la cantidad de dinero que nos indique. Y es un juego con una dinámica súper sencilla, pero que aporta un montón. Es un juego que a mí me gusta muchísimo. La gente siempre recomienda juegos como Carcassonne, pero yo sin duda, si tengo que elegir entre Carcassonne o Cacao, elegiría Cacao porque me parece un juego excelente. Y la verdad es que lo he estado jugando mucho en Board Game Arena y me ha encantado. Otro juego al que hemos jugado es Imhotep, otro de los juegos de Phil Walker Harding, un juego en el que tenemos que construir en el antiguo Egipto diferentes elementos. Tenemos que construir una pirámide, una cámara funeraria, unos obeliscos, tenemos que construir un templo, etc. ¿Cómo construiremos esto? Los jugadores tenemos unas rocas, unos cubos enormes que tendremos que ir transportando con unas barcas a cada localización. Entonces, durante nuestro turno tendremos que decidir si queremos colocar una piedra en una barca, si queremos enviar una barca a una localización, si queremos reponer piedras o jugar una carta. Entonces, la gracia del juego está en que los jugadores vamos a colocar las piedras en las barcas pensando en llevarlas a cierta localización. Pero puede ser otro jugador el que envíe la barca a una localización que no es la que queríamos, por lo que tenemos que medir muy bien. Quiero poner muchas piedras en una barca y me arriesgo a que la lleven a otro sitio, o no pongo piedra pero soy yo el que la envía y por lo tanto yo decido a dónde va. Adicionalmente, cada una de las localizaciones puntúa de una forma diferente y hace que sea muy divertido. La verdad es que solo lo hemos jugado a 2 jugadores, tiene pinta de que a 3 y 4 jugadores va a haber mucha más tensión por ver dónde va cada una de las piedras y va a ser muy divertido. Este Imhotep también me gusta mucho. Por lo tanto, quiero decir que reivindico la figura de Phil Walker Harding, este diseñador que vive en Sydney, que es australiano, que es muy bueno, o sea, hace juegos muy muy buenos. Ahora están por salir varios juegos suyos, uno que se llama Yamaland, otro que es el Cloud City, que tenemos que ir colocando edificios, ir uniéndolos con una estructura que une los edificios. La verdad es que me parece que hace juegos muy chulos y me encantaría poder probarlo porque es que no falla ninguno, me encantan todos y me gusta, y los tengo, la verdad es que la gran mayoría, en mi ludoteca. Así que reivindicar la figura de Phil Walker Harding con estos 2 juegos, Cacao y Imhotep. Voy a continuar también con otro juego de Uwe Rosenberg, que es Indian Summer. Indian Summer es uno de los juegos de la trilogía de esta de losetas que hizo, en el que estaba Cottage Garden el primero, luego Indian Summer, y por último, Spring Meadow. La verdad es que esta trilogía me parece bastante flojita en cuanto a lo que ofrece. Uwe Rosenberg hizo Patchwork y fue una genialidad, es un juego para 2 jugadores totalmente recomendado, de colocación de losetas tipo Tetris, y luego vio el filón y hizo una trilogía de juegos de colocación de losetas que no tienen ningún tipo de cosa que haga que decidas elegirlo por encima de cualquier otro juego de colocación de losetas. A mí me parece que el propio Phil Walker Harding hizo Oso Park y hizo que todos los juegos de colocación de losetas que ha diseñado Uwe Rosenberg después de Patchwork quedasen en la nada, puesto que Oso Park es mucho mejor
y más divertido y con una dinámica mucho más elegante que cualquiera de los otros juegos que ha hecho Hugo Rosenberg de colocación de losetas. En este Indian Summer los jugadores tenemos que ir colocando diferentes losetas de hojas en nuestro tablero. El giro de tuerca o la mecánica añadida es que habrá unos agujeros en cada... Todas las rosetas tienen unos agujeros y a través del agujero podremos dejar visibles ciertos iconos de bellotas, de bayas, de plumas o de setas que si lo dejamos vistos, pues cuando completemos ciertas regiones del tablero, pues conseguiremos esas fichas. Y luego con esas fichas podemos hacer diferentes efectos. ¿Qué pasa? Que el juego al final se torna en una carrera en el cual el primer jugador que completa completamente su tablero es el que gana. A mí me parece que si a ese juego se hubiese pulido mucho más, es decir, añadido una forma de puntuación, añadido algo más, hubiese sido un juego súper chulo, porque es que además el juego es precioso visto en mesa. Pero al final quiere introducir ciertos detalles para interaccionar con los jugadores a través de algunas de las fichas, que mete ciertos entreturnos o ciertos detalles que chirrían y que al final hacen que el juego... A mí el hecho de que sea una carrera y que haya que correr lo máximo posible y el jugador que más corra es el que gana, pues no me gusta. Se podría haber hecho que el jugador que primero acaba se lleva una bonificación de puntos, pero luego se mira lo bien que has hecho las cosas, puesto que hay ciertos elementos que si colocas los agujeros adyacentes puedes colocar losetas encima que te dan cosas, pero al final todo eso no vale de nada si no eres el primero que acaba. Y al final se acaba de una manera totalmente abrupta, colocando un montón de fichas de ardilla para completar los juegos. La verdad es que el juego yo no podría recomendarlo, ni Indian Summer ni Cottage Garden, porque son los dos que he jugado. También tengo Spirit Meadow y aún no lo he jugado, así que os podéis hacer una idea de las ganas que tengo de jugar al juego, porque lo tengo y no lo he jugado. Indian Summer lo tengo más de un año y más, y aún no lo habíamos estrenado. Lo hemos estrenado ahora y nos hemos quedado pues con malas sensaciones, que normalmente pues cuando un juego no hace mucho ruido, pues al final pues es por alguna razón. Así que hasta aquí este Indian Summer que queda apartado. Y siempre que tengamos que jugar un juego de este tipo, pues siempre jugaremos a Oso Park por encima de él. Os quiero hablar también de otro juego que tampoco nos ha gustado mucho, que es Roll to the Top. Este juego Roll and Write, en el cual lanzamos una serie de dados de distintas caras. Tenemos un dado de 4, un dado de 6, de 8, de 12 y de 20 caras. Se lanzan, eliges cualquier número de los que ha salido y los colocas. Y simplemente tienes que ir rellenando el edificio de abajo arriba, poniendo un número más alto o igual encima de un número que sea igual. Es decir, si tú tienes puesto un 4 y quieres colocar una casilla encima, pues tienes que poner un 4 o superior. La cuestión es que es un juego que se juega solo, es decir, jugamos una partida y apenas pudimos terminar la partida porque nos pareció muy aburrido. Es decir, tú lanzas los dados, todos los jugadores tienen el mismo inicio, utilizan la misma cantidad de dados y siempre vas a coger el número más bajo porque lo que te interesa es rellenar de lo más bajo posible. Es decir, si lanzas los dados y aparece un 4, un 7, un 8 y un 9, pues coges el 4 y lo pones. Adicionalmente hay un pequeño dado que te permite que el siguiente jugador decida si sale un más, colocar un dado adicional, si sale un menos, quitará uno de los dados. Por lo tanto vas añadiendo y metiendo dados, que podrías decir, uy, pues eso le da una gracia de que añades dados o quitas para ir... No, lo que añades es un entreturno que no sirve para nada. A nosotros nos pareció que no servía para nada ese quitar y poner dados, puesto que, como todos los jugadores jugamos a lo mismo, si tú quieres que solo salgan números pequeños, lo ideal es tener números, o sea, dados, el dado de 4 solo va a sacar números como mucho de valor 4. Como todos estamos utilizando los mismos dados, si yo quiero que salgan bajos, yo voy a poner dados bajos, y el siguiente jugador va a poner dados bajos. Si un jugador mete un dado de 20 de repente, pues puede hacerlo por dar por saco, pero ni a él le va a interesar, porque todos estamos utilizando los mismos dados. Y como siempre hay que coger los dados más bajos, otra cosa es que juegues mal y elijas los números altos y entonces ya tengas que cambiar la estrategia, pero... A mí nuestra sensación fue que el juego jugaba solo, es decir, lanzas los dados, coges el número más bajo que salga de todos los dados y lo colocas donde menos te fastidie. Que todo el mundo hace lo mismo, es decir, no hay nada que te limite dónde colocar las cosas, es decir, hay juegos muy sencillos, como puede ser Quicks, que tú lanzas los dados y decides si marcas o si no marcas, pero esa decisión la tomas tú y es importante. Puede ser que te saltes dos números y sea bueno, que no te los saltes y sea malo, pero en este caso la sensación fue que no había ningún tipo de toma de decisiones. Así que este Roll to the Top, en nuestro caso, no puedo recomendarlo porque la verdad es que la partida que jugamos no nos gustó absolutamente nada. ¿Ha sido solo una partida? Sí, pero tenemos que dar las sensaciones que nos ha dejado el juego. Y por último os quería hablar también de Dino Bones. Dino Bones, este juego de Mercurio, en el cual los jugadores lo que somos son unos arqueólogos que tenemos que ir extrayendo piezas de esqueletos de dinosaurio para montar nuestra exposición de dinosaurios. La verdad es que se monta de una manera bastante
peculiar en el cual cogemos la caja de juego, metemos todas las fichas, le ponemos una cosa, le ponemos la otra caja, le damos la vuelta, levantamos y se queda ahí como todo esparcido nuestra expedición. Luego además ponemos 4 losetas que se le apilan 3 piedras encima, que si cuando estamos extrayendo alguna de las piezas se cae una piedra, tendremos que cortar la excavación y no podemos extraer la piedra. Por lo tanto nos encontramos con un juego de habilidad en el que tendremos con unas pinzas que ir sacando las piezas de debajo de esto intentando que no se caigan las cosas. Un juego para niños que resulta divertido, este tipo de juego de habilidad. Para gente más mayor o más esto, quizá no sea lo suficientemente difícil a la hora de extraerlo, aunque sí que es verdad que si tienes mal pulso se te van cayendo todas las cosas. La gracia es que tendremos que coger un cuerpo, una cola y 2 patas para montar un dinosaurio. Si lo montamos con los huesos del mismo dinosaurio tendremos 10 puntos, y si montamos un dinosaurio con huesos de distintas maneras obtendremos 6 puntos. Adicionalmente también hay como 3 objetivos que nos darán puntos al final de la partida si somos, por ejemplo, el que más huesos tiene de un Triceratops, o si somos el que ha conseguido por primera vez 6 huesos, etc. Por lo tanto es un juego bastante recomendado, sobre todo si a los críos les gustan los dinosaurios y todo lo que tenga que ver con la paleontología, seguro que es un acierto total este Dinobones. Y ya está, o sea, quiero dejarlo aquí, veo que se está alargando el vídeo, vamos a dejarlo aquí. Quería también comentar algo porque hemos jugado con el canal Mephi Games en el Año del Dragón, pero ya lo comentaremos en otro vídeo que seguro que volvemos a jugar. Así que nada, espero que os haya gustado, ha habido mogollón de juegos, mucha opinión, que siempre es importante en este tipo de vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.